Bien, mi hermano, vamos a meditar unos momentos ya en estos últimos contextos de lo que era el fruto del Espíritu. Vamos a terminar entonces el capítulo 5, vamos a leer Gálatas 5 del 22 al 26 y vamos a ir terminando ya este capítulo. Y dice así, este pasaje dice así de la siguiente manera: Mas el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad. Perdón, me faltó el gozo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Bueno, en relación a lo que hemos venido conversando en esta seguidilla de mensajes, en esta carta, recordamos en realidad que esta carta se dividió en tres grandes porciones, teniendo como la médula principal la vida del Evangelio en la iglesia. Pablo entiende de que los ataques que ha recibido la iglesia y la doctrina han sido ataques bastante importantes, y como son siempre los ataques, primero a la persona, segundo al contenido, y después invitando a la gente a tener otra forma de practicar el Evangelio, y eso lo hace renunciar al que tenían y tomar una nueva forma de practicarlo. Pablo defiende su ministerio en la primera porción de este libro, defiende su llamado. En la segunda porción, él da argumentos muy claros con respecto a la doctrina acerca de la superioridad del Evangelio sobre la ley. Y en las últimas partes, que es el capítulo 5 y parte también del capítulo 6, Pablo habla de cómo ese evangelio se vive de manera práctica. Dentro de esta manera práctica, Pablo fue muy tajante en ver la vinculación que hay entre la ley y las obras, y cómo estas obras están relacionadas más que con una vida espiritual, están relacionadas con un obrar de la carne, ya que estas obras, en sujeción a una autojustificación, en realidad lo único que producen una práctica religiosa sectaria, segundo, una práctica religiosa farisea, y por ende una práctica religiosa muy hipócrita. Y en contraste a eso, Pablo dice que la mejor vida cristiana no se encuentra en la ley, sino en la gracia de Dios, en el Evangelio, y en el Evangelio está disponible el Espíritu Santo, quien hace una nueva obra en la persona. Pablo se ha encargado de hablarnos, por lo menos, en cómo ese Espíritu Santo se mueve de tres maneras. La primera manera es que nos pone en armonía con la ley, ya que cuando una persona va a la ley sin el Espíritu Santo, esa ley lo condena. Y de hecho, al la ley condenarlo, la ley cae sobre esa persona como una maldición. Sin embargo, el Espíritu Santo pone a la persona frente a la ley, pero no en una enemistad, sino que pone a esa persona frente a la ley en una armonía.
esa ley que en algún momento fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, ahora es el instrumento por el Espíritu Santo que nos ayuda en el desarrollo de nuestra vida en santificación. También nos habló de cómo el Espíritu Santo nos capacita para poder vencer en las obras o en los deseos de nuestra carne. Y eso también se hace a través del Espíritu Santo, ¿ya? Y bueno, se entiende, mis hermanos, que en el verso 24 que he leído dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos. Y esa crucifixión que habla de la carne no se puede hacer por sí mismo, sino que es algo que el Espíritu hace, nos vincula en la muerte de Cristo para que nosotros disfrutemos esa crucifixión, crucificando nuestros deseos. También Romanos dice algo muy similar. En el capítulo 8 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y en los versos 12 al 15 dice: así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Eso se hace a través y por medio del Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, el primer ministerio del Espíritu sobre nosotros que Pablo nos presenta es cómo nos pone en armonía con la ley. El segundo es cómo a través del Espíritu podemos tener la victoria sobre los deseos de nuestra carne. Pero el último ministerio que el Espíritu Santo provoca sobre nosotros es que también nos capacita para tener una vida cristiana fructífera, ¿ya? Y eso es lo que ha venido diciendo en esta última parte, que por el Espíritu Santo nosotros podemos tener una evidencia, y a esa evidencia se le llama el fruto del Espíritu. Y fíjese que estas tres cosas deben desarrollarse en el cristiano. Uno no solamente debe estar en armonía con la ley del Señor, es decir, sentirnos justificados y satisfechos y que la ley ya no nos condena, ni tampoco podemos nosotros pensar de que, bueno, ahora a través del Espíritu puedo vencer mi carne porque hasta aquí todo es una obra solamente en mí. Pero también yo debo enfocarme que si yo vivo para la gloria del Señor, Dios es glorificado cuando llevamos frutos. Eso lo dice San Juan capítulo 5, que en esto es glorificado nuestro Padre cuando llevamos fruto, o mucho fruto también. Entonces, en ese sentido vemos que en estos tres aspectos el Espíritu Santo se mueve sobre nosotros. Y en lo que nos convoca en esta oportunidad, es precioso ver cómo este fruto del Espíritu, en realidad, en esta parte, se mira de una forma pero tan precisa. Porque a diferencia de la carne, de una persona que anda en la carne, aunque sea una persona religiosa y sea una persona que convive comúnmente en la iglesia, nosotros tenemos que pensar que cuando hablamos de las obras de la carne, estamos hablando de esfuerzos, estamos hablando de muchas veces de una especie de disciplina a la cual nos sometemos, que tiene que ver con nuestro propio orden. Eso nos va a traer agotamientos y por ende fatiga. Por eso que es muy común que la gente caiga en desánimos, porque muchas veces se vive la vida cristiana en sus propias fuerzas, es decir, en su propia
carne, ¿ya? Pero cuando hablamos del fruto del Espíritu, pensamos en otra cosa, pensamos en belleza, pensamos en una vida que Dios provoca sobre nosotros aún en silencio, como lo hace un fruto que va extrayendo las fuerzas de la savia y que va a través de esas fuerzas creciendo como consecuencia de estar pegado al árbol. Como lo dice San Juan también en el capítulo 15, que el pámpano no puede llevar fruto por sí solo si no está pegado a la vid. Y la razón por la cual el pámpano provoca fruto es porque esa fuerza para provocar fruto lo provee la misma vid, es la savia de la vid. Ahora, permítame hacer una salvedad referente al pámpano, porque hay un dicho referente al pampanito y creen que se refiere a ese pequeño gajo de uva. Pero en el texto bíblico la palabra pámpano se refiere a una rama, simplemente a una rama que sale de la vid y que no puede producir fruto por sí sola, sino que tiene que recibir las fuerzas de la vid para que esa rama se cargue con fruto, ¿ya? En este mismo sentido, cuando nosotros pensamos en la diferencia que hay entre lo que produce nuestra carne y lo que produce el Espíritu de nosotros, nuestra carne va a producir fatiga y cansancio. Pero el fruto del Espíritu produce belleza. Y una belleza que muchas veces es en silencio. Es un trabajo que se va a generar. Mi hermano, aunque muchas veces usted puede estar acá y pueda decir, parece que no he avanzado mucho. Lo cierto es que si usted se está en vinculación con el Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo ocupa para poder vincularse con nosotros, que es su palabra, tarde o temprano usted va a dar fruto. Porque esto no tiene que ver solo con usted, tiene que ver con la obra de su Santo Espíritu sobre nosotros. La carne, hermano, según recuerdo lo que nos enseñaban nuestros hermanos en el libro de los Hebreos, en el capítulo 9, si no me equivoco, el verso 24, la carne produce obras muertas, no tiene ningún fruto, pero el Espíritu produce un fruto, y que si usted analiza las 9 evidencias que habla del fruto del Espíritu, está hablando de algo vivo, porque el Espíritu produce vida en nosotros. El fruto, mis hermanos, también contiene una semilla que en vinculación con San Juan capítulo 15 va a llevar más fruto. El Espíritu Santo va a estar haciendo algo en nosotros y no es algo que se va a estancar, es algo que va a estar constantemente produciendo más de Dios en nuestras vidas. Y es como lo que nosotros podríamos ver, el amor no genera sino más amor. El gozo lo que hace es que provoca más gozo. Así también el Espíritu Santo va a provocar más fruto en cada uno de nosotros. También nosotros podemos ver que dentro de lo que el Espíritu Santo provoca en nosotros, hay ciertas cualidades de este fruto. Las primeras 3 cualidades que nosotros encontramos como amor, gozo y paz, algunos lo han dividido. Yo encuentro que está muy bien dividido, especialmente por algunos puritanos. Me refiero a maestros que Dios dio a la iglesia en el siglo XVII hasta el siglo XIX. Algunos puritanos dividían estos 9 frutos en 3 porciones, y estas 3 primeras porciones hablan de la vida cristiana que refleja una comunión constante con Dios. Y me refiero precisamente al amor, al gozo y a la paz. Estos 3 primeros frutos tienen una estrecha relación con Dios. Pero los segundos 3 frutos, que es paciencia, benignidad y bondad, estos segundos 3 frutos tienen relación con el aspecto de la vida cristiana con los demás.
Una vida paciente es una vida en realidad que tiene mucho valor y tesón. Una vida benigna es una vida que muestra gentileza. Y una vida bondadosa es un amor, pero es un amor en acción que otros disfrutan. Y los últimos 3 frutos hablan del aspecto de la vida cristiana con uno mismo. Por lo tanto, este fruto del Espíritu es tan precioso porque habla de un vínculo con Dios, un vínculo con los demás, pero también un vínculo conmigo mismo. Porque los otros 3 frutos, los últimos 3, habla de la mansedumbre, la fe y la templanza. Y fíjese que aún en estos 3 vínculos que el Espíritu Santo genera, el vínculo con Dios, el vínculo entre nosotros y ese vínculo que nos hace crecer a nosotros mismos, el Espíritu Santo va a provocar más y más y más para que la obra de Él en nosotros no se estanque, sino que sea una obra, como muchos utilizan esta palabra, una obra perenne, una obra fresca. Como lo dice el Salmo 1, es como un árbol que se planta junto a corrientes de agua, que sin duda va a dar su fruto a su tiempo y su hoja no caerá. La mansedumbre se refiere en realidad a una habilidad que el hombre tiene de no perder el control, de no salirse de sí mismo. ¿Y qué ejemplo de mansedumbre más supremo podríamos encontrar si no en la persona de Cristo? Un hombre que nunca se salió de la labor y la responsabilidad que él asumió entre los hombres. A lo suyo vino. Ese pasaje habla de una labor, de una tarea, de una vida con un propósito. A lo suyo vino. ¿Y qué fue lo suyo? Venir a hacer la voluntad de Dios entre nosotros. Y esa voluntad fue llevada a cabo en completa mansedumbre. ¿Para qué decir fe? Esa fe que nos relaciona con la gracia del Señor. Hermano, la salvación del hombre es por medio de la gracia del Señor. La salvación es por gracia, pero esa gracia se toma por medio de la fe. Esa gracia está disponible, pero es por medio de la fe en la que nosotros tomamos la gracia del Señor. Y templanza. Bueno, una persona templada, con templanza, es una persona en la que se está trabajando un carácter. Y qué precioso es saber que nuestro carácter se está trabajando, pero no bajo nuestras ideas, sino que el Espíritu Santo está trabajando nuestro carácter. Y fíjese, yo miraba para poder disfrutar estas 3 últimas cualidades, y no, bueno, todas las cualidades que provoca el Espíritu Santo. Yo creo que si hay algo en lo que nosotros pudiéramos aportar en desear tener un corazón enseñable. Y que esa es una cualidad cristiana, mi hermano. Independiente de la edad que usted tenga, independiente de la posición eclesiástica que usted tenga, lo que nosotros tenemos que desear es tener un corazón enseñable. De esta manera, mi hermano, de esta manera nosotros podemos en realidad tener un descanso maravilloso. ¿Por qué? Porque al estar, como decía los primeros versos, al andar en el Espíritu, nosotros vamos a entender que Dios se va a desarrollar en nosotros. Confiar en el Espíritu como lo que me va a permitir a mí disfrutar el Evangelio es que yo voy a tener resultados seguros y resultados positivos.
no pasa lo mismo cuando andamos en la carne. Porque vuelvo a repetir, como nos enseñaban nuestros hermanos, y también como lo dice Romanos, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y las obras de la carne son obras muertas. Ahora, ¿cuál es lo complejo? Porque nunca nos olvidemos de la idea en el que esta carta se escribe. Lo complejo es que hubo un grupo de personas quienes quisieron falsificar la realidad del Evangelio agregando cosas. Y es posible que una vieja naturaleza, guiada por la carne, trate de falsificar algunos frutos del Espíritu. Pero lo cierto es que nunca la carne va a provocar frutos como lo hace el mismo Espíritu. Ya que la diferencia de esto más exacta está que cuando el Espíritu produce fruto en nosotros, los produce para la gloria de Dios. Para eso son los frutos del Espíritu, para que Dios sea glorificado. Más las obras de la carne, según el mismo contexto en que lo hemos leído, es para que los hombres se glorifiquen a sí mismos. Y toda gloria del hombre tarde o temprano caerá. Israel, ya pues. Que se distraen contigo, hijo. Miren, ¿sabe? Una de las cosas más preciosas es que si nosotros vivimos para la gloria del Señor, no se va a formar Cristo en nosotros por nuestras propias capacidades ni méritos, sino que Cristo se va a formar en la medida en que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Si el Espíritu Santo trabaja en nosotros, el resultado final es que cada día nos vamos a parecer más a Cristo. Y quisiera concluir esta idea de la siguiente forma. Nunca olvide esto. Obras de la carne le va a satisfacer solo a usted. Obra del Espíritu va a tener como motivación principal glorificar a Dios. ¿Recuerda usted los conflictos que Pablo le dice a estas personas? De cómo estas personas vienen y Pablo les reclama, bueno, ¿qué pasó con el cariño que antes me tenían? Y Pablo le dice, ellos tienen celo, pero tienen celo de vosotros. Estas personas lo que los buscan, estas personas lo quieren a ustedes. Esto es lo que quieren. Estas personas se van a sentir satisfechas cuando tengan su objetivo. Y el objetivo de esta gente son ustedes. Y esa es una obra de la carne. Porque el objetivo del Espíritu y sus frutos no son ustedes principalmente, sino la gloria de Dios. Y ahí hay una gran diferencia. Dice un comentarista con respecto a la seguridad que nosotros debemos tener de que Dios va a provocar su fruto, porque eso nos hace a nosotros entender que somos dependientes. Si nosotros somos dependientes del Espíritu Santo, no vamos a estar confiando en nuestras capacidades. Y si nosotros tenemos en la mente que necesitamos el Espíritu para vivir en el Evangelio, este comentarista dice así: así como el fruto no puede crecer en todos los climas, el fruto del Espíritu no puede crecer en la vida de todos los creyentes. El fruto crece donde el Espíritu y la palabra obran en abundancia. Andad en el Espíritu, según el verso 25, quiere decir llevar el mismo paso que el Espíritu Santo lleva. No adelantarse ni quedarse atrás. Esto implica la necesidad de la palabra de Dios, la oración, la adoración, la alabanza y la comunión con el pueblo de Dios.
Esto también quiere decir arrancar la maleza para que la semilla de la palabra pueda arraigarse y generar fruto. Los judaizantes procuraban la alabanza y la vanagloria, y esto resultó en competencia, una división entre la iglesia. El fruto nunca puede crecer en esta clase de ambiente, decía este comentarista, porque el fruto tiene un objetivo: solo provocar fruto para la gloria de Dios. Y esta persona, cuando habla de que el fruto no puede crecer en todos los creyentes, se refiere imaginando la iglesia de Gálatas, porque ¿sabe lo que provocó una práctica religiosa según la carne? En algunos provocó fariseísmo o legalismo, y en otros provocó libertinaje. Por esto que son los dos temas que Pablo toma en esta carta. En realidad, en vez de provocar una unión, que es lo que provoca el Espíritu, provocó una desunión. Sin embargo, en aquellos creyentes, y entre paréntesis, y a pesar de que estas iglesias estaban divididas en estos dos polos, Pablo en más de 9 veces en esta carta los sigue tratando como creyentes. Y según estos últimos versos, ¿sabe lo que Pablo está diciendo? Por favor, vivan por el Espíritu. Vuelvan a la fuente. El Espíritu es lo que ustedes necesitan. Y a eso se refiere en que muchos pueden estar dentro de la iglesia, decir que son creyentes, pero pueden estar viviendo en la carne, y al estar viviendo en la carne, el Espíritu no puede estar provocando los frutos que necesitan. Pero si una persona se pone en dependencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo provocará fruto a su tiempo. Lo va a realizar. El Espíritu Santo hará que esa persona, en dependencia de Él, tarde o temprano, tenga fruto y más fruto. Que Dios nos bendiga. Bueno, referente a esto, mis hermanos, yo quisiera en esta oportunidad motivarles a estar siempre revisando y encontrar una evidencia de cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana, si la estamos viviendo en la carne o la estamos viviendo en el Espíritu. Si la estamos viviendo en el Espíritu, la haremos en completa dependencia de Dios. Y para ello, todo lo que tenga vinculación con el Espíritu y que está disponible para la iglesia es lo que debemos usar. Su palabra, la oración, la comunión, que son los medios que el Espíritu Santo usará para que nuestra vida lleve mucho fruto. Y mientras estemos en dependencia del Espíritu Santo, sin duda, mis hermanos, sin duda, nuestra vida cristiana estará cumpliendo el propósito con el cual Dios la diseñó. Y es que todo lo que nosotros hagamos, provocamos, generemos, lo hagamos para la gloria del Señor. Pongamos nuestra vida delante del Espíritu Santo y sin duda vamos a llevar fruto y también mucho fruto. Que el Señor les bendiga. Póngase en pie y oramos al Señor. Padre Celestial, te damos las gracias por darnos el privilegio de depender de ti. Señor, líbranos de las obras de la carne, estas cosas que nos engañan, que nos hacen creer que nosotros podemos mejorar la obra que tú realizas, sino que ayúdanos a confiar, Señor, en que en completa dependencia de ti
nosotros, Señor, vamos a provocar el fruto que engrandece, Señor, el Evangelio, el fruto que evidencia que estamos viviendo una vida para tu gloria. Bendiga nuestra iglesia, Señor, y que podamos aprender cada día a ser guiados por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre por la misericordia, por la paciencia, por la piedad que tú muestras con nosotros al siempre recordarnos las cosas que son necesarias, Señor. A ti el honor siempre, a ti la gloria y la alabanza. Amén. Amén.